En lo profundo del Maine rural, se alza un orfanato que, durante más de 2 décadas, fue un refugio para los más vulnerables, los niños huérfanos. Sin embargo, lo que comenzó como un modesto hogar de caridad, se transformó en un oscuro santuario de secretos aterradores. Bienvenidos a Los Niños de San Erasmo, nacidos en Navidad, muertos en Pascua. Aquí, donde las risas infantiles alguna vez resonaron, se disponen a revelarse desapariciones que helan la sangre. Entre 1875 y 1900, más de 200. Pequeños que llegaron al mundo en la esperanza de una celebración, misteriosamente se desvanecieron bajo el auspicio de una madre superior que prometía amor y cuidado. Pero los testimonios silenciados sugieren un horror inimaginable. Estos niños fueron parte de un retorcido plan de tráfico humano, disfrazado de benevolencia. Las primeras desapariciones fueron tratadas como meras tragedias. La comunidad, aferrándose a su fe, pronto aceptó las explicaciones convenientes, ignorando los susurros de lo que realmente ocurría dentro de esos muros de piedra caliza. Documentos encontrados recientemente revelan el oscuro comportamiento de la Madre Superiora y su oscuro aliado, un médico cómplice que utilizaban a los huérfanos para experimentos médicos y rituales espeluznantes. Las hojas de libros de registro, cuidadosamente documentadas y luego destruidas, ahora cuentan una historia de complicidad entre eclesiásticos y autoridades locales. Los ecos de los llantos de esos niños han perdurado en la memoria desgarrada de sobrevivientes, como el testimonio de una ex novicia que, atrapada en el horror, finalmente decidió romper el silencio. Veía cómo desaparecían y solo quedaban sombras que se desvanecían en la noche sin dejar rastro. Susurra con voz temblorosa: ¿pero por qué nadie hizo nada? ¿Cómo pudo una comunidad entera mirar hacia otro lado mientras se perpetraban tales atrocidades? A medida que excavamos más en estos secretos, la extensión de la conspiración se revela como un laberinto de complicidad, donde el poder eclesiástico se entrelaza con el miedo y la opresión. Cada nueva pieza de evidencia sugiere que esto no era un caso aislado. Una red más amplia de corrupción se cierne sobre el escenario, conectando el destino de estos huérfanos no solo con su institución, sino con otros oscuros rincones de la sociedad. Y a medida que cada uno de estos hilos se entrelazan, un descubrimiento desesperante emerge. Los niños de San Erasmo no solo fueron víctimas de un trágico destino, sino de un plan meticulosamente elaborado que se oculta en las sombras de la historia. La verdad, aunque enterrada, está a punto de salir a la luz, trayendo consigo una revelación que cambiará todo lo que creíamos saber sobre la historia religiosa estadounidense. Prepárense, porque esta no es solo una historia de terror, es un llamado a la memoria, a la justicia y a no dejar que el silencio vuelva a reinar. Cuando la última frase se deslizó de los labios temblorosos de la ex novicia, el aire se volvió denso, casi irrespirable. Nadie en la sala se atrevió a romper el silencio. La tensión palpable fluyendo, como la neblina que envolvía el orfanato en las frías noches de invierno. Fue entonces cuando, impulsado por una mezcla de desesperación y pavor, uno de los asistentes, un joven llamado Mateo, se levantó abruptamente. «No podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos actuar», gritó, su voz resonando con una fuerza inesperada. La comunidad aturdida comenzó a murmurar:
Cada palabra una mezcla de incredulidad y horror, pero lo que pasó a continuación los dejó a todos paralizados. Un grito desgarrador surgió del suelo de la sala, resonando como un eco de un pasado olvidado. Una pequeña puerta, casi oculta detrás de un viejo ropero, se abrió de golpe. De la oscuridad, una niña apareció, su rostro pálido y su vestido roto. Las lágrimas corrían por sus mejillas sucias. «¿Qué quieren de nosotras?», chilló, mientras caía de rodillas frente a la multitud. «Nos llevaron, nos hicieron cosas terribles». Los ojos de los presentes se abrieron como platos, algunos cubriéndose la boca para ahogar los sollozos, otros incapaces de articular una palabra. La niña, que no parecía tener más de 6 años, temblaba como una hoja al viento, sus palabras arrastrándose con la urgencia de aquellos que han visto lo peor de la humanidad. En medio del caos, una hermana del orfanato, hermana Clara, tomó la delgada mano de la niña. «¿Quién te hizo esto, pequeña? ¿Dónde te han tenido?», preguntó, visiblemente agitada. Pero la niña solo miró hacia el suelo, aterrorizada. Luego, alzando un dedo tembloroso hacia el fondo de la sala, dijo: fueron ellos en el sótano. Hay más». La mención del sótano hizo que el corazón de todos se detuviera. Miradas confusas se cruzaron. La comunidad comenzó a preguntarse qué secretos podría ocultar ese lugar, un espacio que había estado prohibido e ignorado durante años. A medida que el grupo se emocionaba, los murmullos se convirtieron en gritos de indignación. Mateo, aún con sus ojos brillantes de determinación, empujó hacia adelante. «Vamos a buscar, no más silencio». Pero antes de que pudieran decidir su siguiente paso, un estruendo retumbó en los cimientos del edificio. Las luces parpadearon y el temor se apoderó de todos. La sala ahora parecía un cuadro de caos. «¿Qué está pasando?», gritó alguien, mientras otros retrocedían con pánico. La niña, en shock, se aferró a la hermana Clara, que la sostenía como si fuera su única salvación. Y entonces todos escucharon el sonido. Un chirrido desgarrador. No era el viento. Era una puerta que se abría lentamente, como si algún monstruo del pasado estuviera desenterrándose. La somnolienta atmósfera se tornó tensa, cada uno conteniendo la respiración. Con el corazón en la mano y ansiedad creciente, comenzaron a avanzar hacia el sótano, llevados por una mezcla de esperanza y terror. Lo que encontrarían allí podría cambiar todo lo que pensaban saber sobre los niños de San Erasmo, y quizás liberar a otros que habían sido atrapados en esa misma red de sombras. Sin embargo, en lo profundo de sus corazones, sabían que cada respuesta vendría acompañada de nuevos dilemas, y había algo en su interior que les decía que ya no habría vuelta atrás. La niña los miró. Su mirada profunda reflejaba tanto miedo como determinación. «¿Están listos para lo que viene?», preguntó. Y esas palabras dejaron una sensación escalofriante en el aire. Era como si un oscuro secreto estuviera a punto de revivirse, y la verdad que buscarían podía ser más aterradora de lo que imaginaban. La puerta del sótano entreabierta los llamaba, un abismo que prometía desvelar más de lo que estaban dispuestos a enfrentar. El eco del grito de la niña les resonó en el alma. Sabían que el verdadero horror apenas comenzaba. La puerta del sótano chirrió mientras Mateo y el resto del grupo se acercaban. Sus corazones palpitaban al unísono. El aire olía a humedad y encierro, un recordatorio del aislamiento que parecía envolver el lugar. La niña los miraba con ojos grandes y asustados.
como si presintiera el horror que aún estaba por desvelarse. ¿Están seguros de que quieren bajar?, preguntó con voz quebrada. Sin poder contenerse, Mateo asintió con firmeza. No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar las respuestas, dijo. Su voz resonaba con convicción, aunque también con un ligero temblor de dudas. La comunidad lo siguió, formando un grupo tenso pero decidido. La hermana Clara, que por instinto se había convertido en la protectora de la niña, tomó su mano con suavidad, tratando de ofrecer un poco de consuelo. Al descender las escaleras de piedra, un frío helado acarició sus rostros, como un aliento espectral que les advertía de lo que estaban por descubrir. La penumbra fue engulléndolos. Cada paso amenazante resonaba en los muros de piedra caliza, como ecos de lo que había sido una vida vibrante. De pronto, una vela encendida iluminó el espíritu sombrío del lugar, revelando un pasillo angosto. «¿Qué hay aquí?», preguntó uno de los asistentes, su voz temblorosa. La pregunta se desvaneció en la oscuridad mientras avanzaban. Sus piezas en este rompecabezas horrendo comenzaban a encajar. Al fondo, una puerta entreabierta dejó escapar un rayo de luz tenue. La curiosidad pudo más que el miedo y se acercaron lentamente. Al abrir la puerta, un olor a enfermedad les golpeó. La habitación estaba desordenada. Viejas camillas, frascos rotos y papeleo disperso mostraban una vista perturbadora de un laboratorio improvisado. Con horror, se dieron cuenta de que el lugar había sido un centro de experimentos. Las paredes estaban cubiertas de documentos que describían procedimientos médicos inquietantes, como el uso de tisis y histeria para probar extremas medidas de control en los niños. Las notas eran claras. Los sujetos muestran respuestas positivas ante la manipulación psicológica. «Dios mío», murmuró Clara, llevando la mano a su boca. La niña la miró, sus ojos llenos de terror y compasión al mismo tiempo. «Ellos nos hacían cosas que no puedo contar». La multitud retrocedió, atónita por lo que veían. Mateo, con el miedo palpándole en la garganta, comenzó a analizar los documentos. «¿Qué significa esto?», preguntó con frenesí. Un grito desgarrador resonó en sus oídos mientras sus ojos recorrían un documento en particular, uno que revelaba las conexiones de la institución con otras parroquias. Trade of Orphans. «¿Están diciendo que otros orfanatos estaban involucrados?», exclamó, pasmado. La comunidad comenzó a murmurar, voces de incredulidad y furia emergiendo de la multitud. ¿Cómo era posible que este horror estuviese extendido? ¿Que tantos miraran hacia otro lado durante tanto tiempo? En ese momento, el estruendo de pasos resonó en el pasillo, crecido como un eco de aterradora cercanía. Alguien más estaba en el edificio. Los rostros de la comunidad se tornaron pálidos. El silencio fue palpable. «¿Quién está ahí?», gritó Mateo, el miedo en su voz. De repente una figura apareció. Un hombre mayor con una sotana rasgada y sucia. Su expresión estaba cargada de desesperación. «Ustedes no deberían estar aquí», chilló, sudor brotando en su frente. «No saben lo que han desatado». Pero mientras escuchaban a aquel hombre, la niña en brazos de Clara soltó un grito desgarrador que hizo temblar el aire. «No dejen que él los atrape. Él sabe. Él es parte de todo esto». Y su dedo tembloroso señalaba al hombre, mientras la habitación parecía girar a su alrededor. La revelación de una traición se cierne en el aire espeso,
mientras la realidad de la situación se oscurece más. La comunidad, inicialmente unida por la búsqueda de la verdad, ahora enfrenta la fragmentación. Con más preguntas que respuestas, solo el eco de su desesperación llenaba el aire y la incertidumbre se convertía en el verdadero monstruo de esta historia. ¿Era este hombre un salvador o un verdugo enmascarado? El pánico invadía sus corazones, conscientes de que la historia que creían conocer estaba a punto de transformarse en un horror indescriptible. El hombre en la puerta, con su mirada salvaje, se estremeció al escuchar las palabras de la niña. «Ustedes no saben lo que han desatado», repetía, su voz quebrada. El sudor le brillaba en la frente. La tensión era palpable. Mateo, entre el miedo y la rabia, lo miró fijamente. «¿Qué sabes? ¿De qué hablas?» «Lo que encontraron ahí», señaló hacia el laboratorio, «es solo la punta del iceberg. Los experimentos no eran solo sobre enfermedades, eran algo más oscuro». La multitud contenía la respiración, esperando más. La niña temblaba, acurrucándose más cerca de Clara, y sus ojos reflejaban una mezcla de temor y determinación. «Él está involucrado. Él sabe todo», murmuró. El miedo encajó en el pecho de todos. Nadie se movía. Todos estaban atentos, sintiendo que podrían caer por un abismo de horror. «Cálmate, por favor», gritó Clara, tratando de mantener la calma. Pero el hombre comenzó a hablar de nuevos secretos. «Has tocado algo que no debías», dijo con voz temblorosa, su mirada oscilando entre la comunidad y la niña. «Los mismos que daban a los niños para experimentar son los que han estado en la cima de todo. Esto», y extendió una mano sucia hacia los papeles. «Esto es solo el comienzo». Mateo no podía perder el tiempo. Se acercó y tomó un documento del suelo. «¿Qué es esto?», preguntó, temblando al leerlo. «Un dietario del médico que había estado al mando de los experimentos». La fecha era reciente, 1899, y relataba las mejoras en la programación mental de los huérfanos. «¿Programación mental? ¿Qué demonios es esto?», gritó. El murmullo de la multitud se intensificó. El horror se los comía por dentro. El hombre los miró intensamente. «Todo. Esto es parte del mismo juego. Si uno de estos niños mostraba disconformidad, se los llevaban al sótano, a la oscuridad». Un grito resonó de nuevo, y los murmullos empezaron a hacerse más fuertes. «Hay una lista de todos ellos», continuó el hombre, casi en un susurro. Sacó algo de su bolsillo. Era un trozo desgastado de papel que temblaba en su mano. «Esta lista contiene los nombres de los huérfanos que nunca aparecieron. Están conectados con muchas otras instituciones, incluso alguna que pertenece a un obispo». El eco de sus gritos podría rebotar por el resto de sus días. La multitud jadeó. El aire se tornó más pesado. Clara, sacudida, tomó la mano de la niña con fuerza. «No podemos dejar que continúe», dijo, y su voz tembló. Abrió la boca para hacer una pregunta, pero el sonido de pasos resonó en el pasillo nuevamente, mucho más cerca, mucho más amenazante. «Rápido. Tenemos que irnos ahora», gritó Mateo, pero antes de que pudieran dar un paso más, un fuerte golpe hizo eco y la puerta que habían atravesado se cerró de golpe detrás de ellos. Fenómenos inexplicables parecieron moverse y las luces comenzaron a parpadear hasta que todo quedó en la oscuridad. «No», gritó Mateo, «estamos atrapados». La desesperación llenó sus corazones, el pánico estallando en el fondo de sus estómagos.
escucharon un susurro que emergía de las sombras. Era la voz de la niña. Ellos están volviendo. No tenemos tiempo. La comunidad se encontró, sumida en un caos. El hombre, sangrando por la cabeza, trató de alcanzarlos, pero antes de que pudiera gritar algo más, se desvaneció en la oscuridad. La niña comenzó a llorar. No hay salida. El sótano no es lo que creen. De pronto, un sonido sordo resonó tras ellos. Un grito. Y con ello, la luz del pasillo brillante volvió abruptamente. Pero en el umbral había algo oscuro. Algo que se movía. Y era lo peor de lo que habían imaginado. El Tiheim Tuscorredado emergía de la penumbra. El aire frío de un pasado olvidado regresaba. Comprendieron que esto era solo la susurrante superficie de un horror que apenas comenzaba. Y las preguntas en sus corazones se multiplicaban. ¿Quién era el encapuchado? ¿Y qué secretos aún aguardaban en la oscuridad? La figura encapuchada avanzaba lentamente, como si el mismo aire temiera tocarla. Cada paso resonaba, y la atmósfera se volvió aún más pesada. Mateo sintió que el corazón le latía en la garganta. ¿Qué secretos traía consigo? La comunidad se quedó paralizada, jugando en un hilo entre el miedo y la fatalidad. Detrás de la puerta, comenzó a decir el encapuchado. Su voz temblaba. Ahí están guardados los registros de todo lo que hicieron. Con un gesto, alzó la mano y un rayo de luz iluminó su rostro. Era el mismo hombre que había desaparecido en el laboratorio, pero su mirada estaba más llena de desesperación, como si supiera que el tiempo se agotaba. ¿Qué registros?, preguntó Clara. Su voz era un hilo. Todo lo que han intentado ocultar, los experimentos, no solo eran físicos, eran psicológicos, dijo, su mano temblorosa señalando un pasillo más allá del sótano. La programación de la mente humana, eliminación de la disidencia. Estas prácticas eran probadas aquí. Los murmullos empezaron a correr entre la multitud. ¿Cómo es esto posible? ¿Quién, en su sano juicio, haría algo así? Pero las preguntas estaban ahogadas en el mar de incredulidad. Mateo, con el pánico apoderándose de él, sintió como si su propio sentido de la realidad se estuviera desmoronando. «Tienes que explicarlo. Dinos qué significan esos registros», exigió. Dio un paso hacia adelante. Las víctimas eran elegidas cuando mostraban signos de rebeldía, o incluso aquellos que solo eran diferentes. Continuó el encapuchado, su voz temblando como si recordara los horrores que presenció. Los llevaban al sótano para ser reprogramados. Hacían experimentos con tisis y histeria. No eran solo palabras, eran una realidad. ¿Experimentar con tisis? ¿Qué está diciendo?, preguntó uno de los asistentes, su voz un susurro de incredulidad. Lo que les hacían caía en un abismo oscuro. No era otro más que el obispo quien autorizó esto todo. Sus cartas están en el archivo, dijo con un tono de desesperación, señalando una puerta más al fondo, una que se notaba un poco más desgastada. La niña, en brazos de Clara, cerró los ojos, sacudía la cabeza. «No, no vayan, hay más de ellos», sus labios temblaban. Todos en la sala se miraron con miedo, cada uno sintiendo la presión crecer en su pecho. «¿Más de ellos?», inquirió Mateo perplejo. «¿Más qué?». Pero la habitación de pronto se llenó de un murmullo extraño. Un eco casi indistinguible resonó. Voces que parecían surgir desde las sombras. El hombre encapuchado, temblando, replicó: «El archivo ya no solo guarda las cartas. Hay
Un último testimonio. Una grabación. Sin embargo, apenas terminó de pronunciar la palabra grabación, un ruido atronador resonó, como si el edificio entero temblara. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y con el estruendo, la puerta del sótano se cerró de golpe, encerrando a todos en la oscuridad. La comunidad gritó. Las voces se mezclaron en un crescendo de pánico. «No podemos quedarnos aquí», exclamó Clara, apretando a la niña contra su cuerpo. Pero antes de que pudieran pensar en una salida, la imagen de una figura se perfiló en la oscura entrada del pasillo. Era una silueta indistinta, pero todos sintieron la presión del terror apoderarse de la sala. «¡Salgan!», gritaron, pero nadie se movía. La niña alzó la voz por encima del caos. «Ustedes no entienden. La grabación era sobre los niños que nunca volvieron. Y el obispo, él también ha estado en contacto con otros orfanatos. No solo esto, hay más, repitió el encapuchado, su rostro una máscara de horror. Más víctimas, más secretos, conexiones que se extienden más allá de nuestras sospechas. Hay manos oscuras involucradas, y ustedes podrían ser los siguientes». Con esas palabras, la verdad se tambaleó como un eco lejano. El pánico se intensificó mientras los murmullos de incredulidad se entrelazaban con el sonido del terror resonando en sus corazones. «Tienen que irse», gritó Mateo, consciente de que no podían estar allí un segundo más. En ese tenso instante, un golpe fuerte resonó desde el fondo. La figura misteriosa avanzó un paso, y antes de que alguien pudiera reaccionar, la sala se llenó de un grito desgarrador, el auténtico reflejo de su horror que aún estaba por venir. ¿Qué más habían desatado al poner un pie en ese lugar? La incertidumbre y el miedo poblaban la sala, como si cada sombra fuera una promesa de lo que estaba por desvelarse. Más allá de su comprensión, la última frase de su intuición fue un eco silencioso. Ellos estaban sobre la frontera de algo mucho más oscuro y monumental. La revelación de esas conexiones agravaba todo. El tiempo se agotaba, pero ¿quién escaparía? La figura encapuchada se movía lentamente y la oscuridad parecía absorber todo a su alrededor. Cada palabra que salía de su boca solidó en el aire tenso, haciendo que todos contuvieran la respiración. «Detrás de la puerta hay registros de todo lo que hicieron», dijo con voz temblorosa, y sus ojos reflejaban un pánico que era contagioso. La multitud lo miraba, expectante y horrorizada. Mateo, con una mezcla de miedo y urgencia, preguntó: «¿Qué tipo de registros?». El encapuchado parecía dudar. Finalmente levantó un brazo tembloroso y apuntó hacia un pasillo oscuro. «Están en una sala al final, un pequeño archivo olvidado por el tiempo. Allí encontrarán la verdad». La niña en brazos de Clara alzó la voz. «Hay cosas que no deberían ser reveladas». Los gritos aún resuenan. Su rostro estaba pálido y sus ojos grandes reflejaban el horror de todo lo que había experimentado. La tensión creció, los murmullos se convirtieron en gritos de indignación y confusión. El encapuchado pareció perder el control. «No entienden. Lo que han desatado son cosas que no se pueden imaginar. Ellos no se detendrán. No permitirán que la verdad salga a la luz». La multitud comenzó a moverse nerviosamente, las palabras del hombre amenazando con desatar el caos. «¡Silencio!», gritó Clara. «Definitivamente necesitamos descubrir la verdad. No podemos dar un paso atrás». Su mirada se fijó en el encapuchado, y algo en sus ojos hizo que éste vacilara. «¿Qué más sabes?». Finalmente, el hombre se acercó más, su voz ahora un susurro.
recibí correspondencia de otros orfanatos, documentos que indican que estos experimentos no eran solo hechos aislados. No se trataba solo de niños huérfanos. Todo estaba vinculado a un experimento mayor, algo que prometía poder y control. La multitud parecía retroceder ante la magnitud de sus palabras. Mateo sintió que el aire le faltaba. ¿No estás hablando en serio? ¿Cómo pudieron estar todos tan ciegos? La incredulidad de su voz resonó en el frío del sótano. ¿Qué tipo de experimentos? Control mental, respondió el encapuchado con voz quebrada. El obispo tenía su propia red, y estos niños eran sujetos. Programación de la mente, se decía. Utilizaban enfermedades como la tisis y la histeria como bases para sus investigaciones. El objetivo era crear una obediencia inquebrantable, una fe ciega. Las cartas que he visto, las instrucciones son horrendas. Sus manos temblaban, aferrándose al aire como si quisiera tocar la realidad por última vez. Mientras hablaba, un miedo palpable comenzó a resonar entre aquellos que escuchaban. La revelación de que su amada parroquia había estado involucrada en un oscuro secreto llenó la sala de murmullos y rostros pálidos. ¿Y si hay más involucrados? Otras instituciones, pensó Clara, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Mateo miró al encapuchado, convenciéndose de que éste no podía estar inventando todo. Necesitamos ver esos documentos. ¿Dónde están? El hombre trajo una mano delgada al pecho, como si le pesara la verdad que guardaba. Están más allá, en una sala de archivo, pero... empezó lentamente, con la voz llena de temores. Hay algo más. Se rumorea que aquellos que intentan encontrar la verdad no regresan. Los que han visto y hablado han desaparecido. El aire se llenó de un silencio pesado. El miedo era ahora parte del ambiente. Un ruido ensordecedor resonó. La puerta a su espalda se sacudió con fuerza, como si alguien o algo quisiera ingresar. Un grito desgarrador atraviesa la tensión, y todos dieron un paso atrás. La figura encapuchada se volvió hacia la puerta, desbordándose de pánico. ¡Se acercan! ¡Rápido, deben irse! Pero fue demasiado tarde. Una sombra oscura cruzó el umbral, y todos supieron que el verdadero horror estaba a punto de desplegarse. La revelación de las prácticas de tortura y control en el orfanato se convirtió en un susurro lejano ante la inminencia de un peligro mayor. Los rostros se tornaron pálidos, ojos desorbitados con el terror. «Es demasiado tarde», gritó Mateo, cuando de repente una figura imponente emergió de la oscuridad. Y antes de que pudiera comprender plenamente la gravedad de lo que estaba ocurriendo, una voz resonó, profunda y siniestra. «Han hecho una elección. La verdad tiene un precio». Las palabras se deslizaron como un eco, llenando el aire con un frío inquebrantable, y la habitación quedó atrapada entre el tiempo y el horror. Cada uno de ellos comprendía, en lo más profundo de su ser, que lo que habían desatado solo era el comienzo de una pesadilla que jamás habrían imaginado. ¿Qué más estaba esperando en las sombras? El descenso hacia la oscuridad apenas había comenzado. La oscuridad envolvía al sótano, mientras la figura encapuchada miraba a su alrededor. Sus ojos brillaban con un temor palpable. «¡Despierten!», gritó, su voz resonando en el aire helado. «No hay tiempo que perder. Ustedes han despertado algo más que simples recuerdos». Todos sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Las luces parpadearon y un sonido ensordecedor surgió de la puerta tras ellos, como si la propia casa
tratara de resistirse a la verdad que se estaba desvelando. ¿Qué más hay?, preguntó Mateo con voz temblorosa, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. La niña, asustada, buscó refugio en Clara, quien no podía apartar su mirada del encapuchado. Los registros. Todo está en los archivos. 3 años atrás, surgió una carta. E intentaron esconder, comenzó a decir el hombre. Su voz temblaba como si fuese una hoja en el viento. El obispo estaba detrás de todo. La carta menciona tratamientos experimentales, programando a los niños mediante tisis y melancolía. Niños que no podían hablar o que mostraban alguna disidencia se desvanecían. Nunca más los volvieron a ver. Mateo sintió un nudo en el estómago. «Eso es horrible. ¿Por qué nadie hizo nada?», preguntó, su voz resonando con indignación. Las miradas se cruzaron entre la multitud. Un cargado silencio envolvió la sala. «Porque el miedo se apoderó de ellos», dijo Clara, tratando de mantener la calma. La comunidad confiaba en el poder del obispo. Se decía que era un hombre de Dios. Nadie osaba hablar. El encapuchado asintió. Y si alguien lo hacía, desaparecía en la misma sombra. «Miren», dijo mostrando un viejo libro desgastado que había sacado de su túnica. Las páginas amarillentas y desgastadas emanaban un aire de desesperanza. «Son los nombres de los niños desaparecidos. Más de 300. Había un silencio helado en la sala. «Esto no puede estar pasando», murmuró uno de los asistentes, con los ojos bien abiertos. «No puede ser posible que tantos hayan sido...». Su voz se quebró, incapaz de completar la idea. Los padres perdieron a sus hijos y nunca hicieron ruido. Eran manipulados por el miedo. Conocían a aquellos que podían ayudar y decidieron callar, continuó el encapuchado, sus ojos grandes de desesperación. La diócesis estaba compuesta por hombres, sedientos de poder. Sus prácticas estaban más allá de toda lógica humana. Mateo se acercó un paso más. «¿Qué tipo de prácticas?», preguntó con el corazón en un puño. La tensión crecía. Todos sabían que lo que escuchaban era solo el principio. Era un silencio ensordecedor. Tratamientos para controlar la mente. Promesas de salvación por medio de la obediencia ciega. Y si uno no lo veía, era llevado al sótano, explicó el encapuchado, su voz apenas un susurro. Y allí, las sombras estaban llenas de miserias. Un grito rompió la calma, un eco de horror que hacía temblar a todos. La niña alzó la voz. «No dejen que los atrapen». Su advertencia resonó entre los oyentes, desatando un caos que se balanceaba entre el pánico y la incredulidad. «No hay tiempo», el encapuchado gritó, mientras los muros parecían estrecharse. «Debemos unirnos. La verdad no puede morir aquí, no cuando hay aún más en juego. La frontera de esta verdad se extiende más allá de lo que han experimentado. Más orfanatos están involucrados». «¿Qué dices? ¿Hay más de ellos?», preguntó Clara, su voz emergiendo entre el tumulto, llenando el aire con una mezcla de miedo y determinación. «En otras parroquias, en otras diócesis, algo más grande de lo que pueden imaginar, otros niños, otros obispos, y esos niños que creían estar seguros. Esas víctimas son ahora sombras perdidas entre nosotros», dijo el encapuchado. El terror se reflejó en los rostros de todos. ¿Cuántos más? ¿Cuántas almas habían sido perdidas en la penumbra? La figura oscura se movió entonces, avanzando un paso y llenando la habitación con una energía opresiva.
La verdad siempre llega a la luz, pero la luz requiere sacrificios, dijo, y todos sintieron que el aire se espesaba. Como un ritual antiguo, esos murmullos se transformaron en gritos, presionando hacia el clímax de un horror que parecía nunca cesar. Mateo se volvió, buscando en la multitud alguna señal de esperanza. Debemos actuar. No podemos dejarte quede impune, gritó, su voz llena de determinación. Fue solo el comienzo de una lucha que no podemos permitir que se pierda. Haremos que todo salga a la luz. La comunidad comenzó a murmurar entre sí. La mezcla de temor y valor les comenzaba a llenar. Pero antes de que pudieran decidirse, un nuevo estallido de ruido retumbó en el sótano, y la figura encapuchada dio un paso atrás, sus ojos reflejando miedo. Ellos volverán, el tiempo se acabó, el caos estalló en la habitación, y en medio del estruendo, Mateo oyó una voz clara que retumbaba en su mente. No dejen que el silencio vuelva a reinar. La luz del sótano comenzó a titilar, y la figura encapuchada se desvaneció. Sin embargo, los ecos de sus palabras permanecieron. La comunidad estaba atrapada entre la necesidad de escapar y la urgencia de confrontar la verdad. Todo lo que conocían estaba cambiando. Al final, la última línea de la historia quedaba por escribirse. Y así, con el peso del horror aún fresco, se vislumbraba una batalla de Nuncia, donde cada paso hacia adelante podría representar una historia de reconciliación, o tal vez un nuevo despertar. La verdad necesitaba ser revelada, y el tiempo para actuar era ahora. Lo que quedaba era el comienzo de una lucha que reclamará un precio. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Estaban realmente listos para enfrentarlo? Todo estaba por comenzar. Cada decisión marcaría un camino imperecedero. ¿Qué más se escondía en la penumbra?